Hola Alfredo, ¿cómo estamos? Hola Ricardo, buenas tardes. Bueno, adelantaste algunas ideas sobre las cuales iba a ser mi columna. Bueno, por una parte, tal como dijiste, hay una gran preocupación con el tema de la pandemia, con la disponibilidad de vacunas, etcétera. Pero en lo económico también hay una gran preocupación. En el programa pasado hablamos de los datos de pobreza. Nosotros venimos sosteniendo que en realidad el gobierno tiene un plan que llega hasta las elecciones, Ujú. y que incluso hemos dicho, es legítimo que piense así. El problema de esos planes son lo que ocurre al día siguiente, ¿no? Pero hoy me gustaría plantearlo en estos términos. Hemos dicho que la economía argentina está realmente estancada y sin lugar a dudas el gobierno espera que este año exista un cambio en esa situación, es decir, que la economía crezca. Yo le voy a pedir al director que si podemos poner en pantalla una placa donde está el dato del estimador mensual de la actividad económica. El estimador mensual de la actividad económica es una muy buena aproximación de lo que pasa con el Producto Interno Bruto. Y allí tenemos cómo varió para mostrar que la economía argentina viene permanentemente con acción. En 2018, comparado con el 2017, cayó 2,57%, en 2019 cayó 2,09%. La caída de 2020, obviamente impactada por el confinamiento y por el cierre a partir de marzo como consecuencia de la pandemia, es una caída cercana al 10%. Y en enero todavía, si uno lo compara con el año anterior, registra una caída con enero del año anterior. Todo hace pensar que cuando lleguemos a tener los datos de marzo, vamos a ver que empiezan a ser positivos, porque los vamos a estar comparando contra los peores datos del año 2020. Entonces, yo creo que el gobierno piensa que va a tener un crecimiento. Hay acuerdo más o menos general de que el producto va a crecer. Algunos creen que va a crecer, no sé, 5,8%, creo que es la estimación, la última creo que hizo el Fondo Monetario. Sí. El ministro Guzmán, que vos decías, ha tenido esta gira buscando apoyos, ha dicho que cree que va a crecer 7%. Bueno, nosotros hemos dicho que creemos que va a crecer entre 5 y 6%, y hay ya algunos estudios y algunas consultoras que dicen que probablemente crezca más de lo que dice el ministro. ¿Por qué? Bueno, porque el año pasado fue un año muy malo. Ahora, si uno piensa en los resultados de la economía en un año electoral, es interesante considerar si la economía le va a ayudar o no al oficialismo. Yo soy de los que creen que los procesos electorales no son determinados por la economía. No es que la gente, como suele decirse a veces, vote con el bolsillo. Pero es una variable que sin lugar a duda alguna influencia tiene. Entonces, si uno piensa digamos, cómo va a ser este año desde el punto de vista, por ejemplo, del poder de compra de los salarios, vale la pena revisar lo que ha ocurrido en este periodo en el cual hablamos de caída en la economía, que es la placa siguiente. Ajá. Esta placa lo que muestra es cómo evolucionaron los salarios en 2018, 2019 y 2020 contra algunos índices. Es decir, ahí está, en el año 2018, en verde, tenemos que crecieron 29,7. En 2019 crecieron 40, en 2020 crecieron 33. Ahora, si uno mira qué pasó con la inflación, con el índice de precios al consumidor nacional, es que es la línea que vemos en el segmento que vemos rosa en el gráfico, bueno, vemos que en todos estos años ha venido perdiendo. 47,6, 53,8 y 36,1 es la inflación medida por IPC de 2018, 2019 y 2020. Si miramos algunos ítems, en particular alimentos y bebidas no alcohólicas, bueno, todavía han perdido más contra eso. Han perdido 51,2, 56,8 y 42,1. Y si vemos, digamos, la inflación núcleo, es decir, aquella que no incluye los estacionales ni los controlados,
bueno, también han perdido contra eso. ¿Qué digo con esto? Digo que el gobierno debe apostar entonces a dos cosas. Que el plan que tiene funcione hasta las elecciones, que la economía crezca y que, según dice el gobierno, le va a hacer ganar el salario, le va a hacer que el salario le gane a los precios. Ya lo ha dicho, aunque sea unos puntos, que le gane a los precios. ¿Es esto posible? Bueno, eso va a depender crucialmente de lo que pase con la inflación. Claro. Y tal cual como dijiste, la mayoría de las estimaciones de la inflación para el mes que ha pasado, es decir, para el mes de marzo, lo ubican de nuevo cercano al 4%. Con lo cual, en el programa pasado nosotros mostramos que si creciera solo 3,5%, es imposible que la inflación en el año vaya a ser 29%, a menos que haya una reducción muy drástica, ¿no? En los meses siguientes, que crezca muy poco. Entonces, lo primero que uno debe pensar es que el gobierno debe estar preocupado porque, además de los problemas de la pandemia, y bajo el supuesto que no haya que tomar decisiones muy drásticas que cierren de nuevo las actividades, porque si cierran de nuevo las actividades, esa idea de crecimiento seguramente se va a ver acotada, pero además va a estar el problema de la inflación, que no logre el gobierno, a pesar de anclar el tipo de cambio, a pesar de mantener los precios cuidados, a pesar de, digamos, de tratar de controlar de alguna forma la inflación, está claro que no tiene éxito. Y entonces, mientras el ministro está en ese recorrido que vos mencionabas, buscando apoyos para intentar cerrar el frente externo, la situación interna parece ser sumamente complicada. Entonces, si efectivamente el escenario macroeconómico no lo ayuda al gobierno, probablemente uno debería pensar no lo va a ayudar tampoco desde el punto de vista electoral. Hagamos un ejercicio de memoria rápido. El presidente Alfonsín, cuando se recuperó la democracia, en mediados del 85 lanzó un plan, que fue el Plan Austral, que fue muy exitoso. Sin embargo, ese plan se deterioró, fue sustituido por el Primavera 1, el Primavera 2, y en las elecciones del 87, seguramente recordás, Ricardo, sí, en realidad perdió las elecciones el oficialismo, sí. Llegó Menem al gobierno. Una cosa parecida, digamos, le ocurrió a Menem. Después de fue más o menos bien en la economía, logró la reelección, pero hacia el final de su mandato aparecieron las dificultades con la convertibilidad, que parecía que no se sostenía, el tipo de cambio se había atrasado. Y bueno, lo que pasó fue que ganó la oposición, fue de la Rúa. De hecho, de la Rúa, su situación, la evolución económica fue realmente mala. Vino la crisis del 2001, se fue de la Rúa, la elección siguiente la ganó el peronismo. Sí. Y así como Néstor Kirchner tuvo en su primer periodo, logró que la economía creciera y la tasa de inflación parecía que no se iba a disparar mucho y tuvo un buen resultado. Sin embargo, en el segundo mandato de Cristina la economía dejó de crecer, la inflación se aceleró, apareció el cepo, etcétera, etcétera, y el peronismo perdió la elección a manos de Macri. Y a Macri tampoco le fue mejor, porque con todos los problemas que fue acumulando hacia el final de su mandato, bueno, claramente no pudo reelegirse. Claro. Entonces digo, no estoy diciendo que si está mal la economía los gobiernos no ganan o cosas por el estilo. No, hay muchas variables que influyen. Existe, digamos, la opinión que la sociedad tiene sobre la honestidad de los candidatos, sobre la idoneidad de los candidatos, los problemas de la seguridad, etcétera, etcétera. Pero hay una variable que también influye y que cuando la crisis es muy fuerte influye un poco más, que es la cuestión de la economía. Sí. Tengo la impresión, y por supuesto falta muchísimo para las elecciones, que todavía no tenemos absoluta certeza de cuándo van a ser, así es. Pero tengo la impresión que aun cuando el gobierno logre que la economía crezca lo que piensa Guzmán, si no logra morigerar la tasa de inflación, no se va a recuperar el poder de compra. Y bueno, y quien ve que su situación individual no es muy buena y las expectativas futuras no aparecen como muy buenas, puede sentirse tentado de castigar al oficialismo de alguna manera. Esta es una elección de medio término, con lo cual seguramente va a ser, no va a ser tan polarizada.
pero el oficialismo tendrá que leer con mucho cuidado ese resultado si es que la situación económica, efectivamente, tal cual yo creo, y más allá de que llegue hasta el momento de las elecciones con este programa, de todos modos, si fracasa con el control de la inflación, tengo la impresión que va a tener algún castigo mayor en las elecciones. Pero fíjate vos, con respecto a lo que decís ayer, AMSA se reunió precisamente con el gobierno, son 600 empresas, la mayoría de ellas multinacionales, estadounidenses y otras locales, que emplean 420.000 personas, y le advirtieron al gobierno que precios cuidados hay que tocarlo, hay que tener un poco más de flexibilidad. Es decir, le están advirtiendo al gobierno que me da la impresión hasta aquí llegaron. Sí, bueno, es que la situación de muchos sectores, hay sectores que se han recuperado, ahora hay sectores que están muy mal. Sí, sí. Para colmo, el gobierno puede ayudar en algo, pero no puede ayudar demasiado porque tiene que cuidar la situación fiscal. Así es. Y hay sectores que sin ayuda del gobierno es difícil que puedan subsistir otro año más. Así de manera tal que la situación es muy compleja. Bueno, por supuesto sería muy saludable que hubiese un mayor grado de consenso entre el oficialismo y la oposición para transitar estos momentos tan difíciles. Pero bueno, eso da la impresión que es una aspiración, que muchas veces hemos dicho, la necesidad de un gran acuerdo, que no la vamos a ver este año. Sí, no la vimos desde el regreso de la democracia hasta acá. Así es. Alfredo, un abrazo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande, amigo.